¿Sabías tú que Facebook Ads es una de las plataformas que vende más en publicidad digital? Quédate en este video para aprender más sobre cómo segmentar a tu público y obtener mejores ganancias y rentabilidad. Una de las primeras etapas que tenemos que realizar es aprender a segmentar. Entonces, en esta cápsula yo te voy a mencionar y explicar cómo se puede hacer una buena segmentación. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es aprender el concepto y después lo veremos en un ejemplo en nuestras plataformas como para realizar una segmentación mucho más profesional. La segmentación. Bueno, este concepto está hace mucho tiempo, lo define Kotler y Armstrong en su gran libro de lo que es Principios de Marketing, pero mientras nosotros vamos avanzando, todo esto se va complejizando. Obviamente, porque lo digital se inserta en lo que es la publicidad y el marketing y aparecen nuevas plataformas para segmentar. Siempre cuando uno segmenta busca lo que es el buyer persona o también la geografía, pero ahora aparecen otros elementos que son indispensables para realizar una buena segmentación. Y tener una buena segmentación es entender hacia dónde quieres llegar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la segmentación y por qué es importante e indispensable realizarla. La segmentación es un grupo de personas y de consumidores. Este grupo de personas y de consumidores tienen características en comunes. Eso es súper importante y que obviamente las redes sociales y la plataforma de Facebook principalmente, tú lo puedes obviamente configurar. Las características. Es muy importante que este público tenga ciertas características porque si no las tiene no genera rentabilidad o resultados en tus campañas de pago. ¿Cuáles son estas características? Tiene que ser medible, accesible, de gran tamaño y rentables. Cuando significa medible es que tú tienes que tener números que te entreguen información respecto a los resultados. Por ejemplo, el alcance, las impresiones y obviamente otros tipos de mediciones. Si no se puede medir, no es un público correcto o un segmento correcto. Que sea accesible, que tú puedas llegar. ¿A qué se refiere con eso? Si tú estás vendiendo productos, tú tienes la capacidad de llegar a ese público o que este público es accesible. De repente en algunos lugares no se pueden llegar con ciertos tipos de productos o servicios y no es un público que es atractivo en términos de marketing. De gran tamaño, el volumen es importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno hace campañas, dentro de un gran volumen, uno coloca obviamente y obtiene un porcentaje de venta de esa cantidad. Ahora, también el gran tamaño significa que puede crecer, porque siempre uno busca que las empresas sean más rentables en el tiempo y si tiene un gran volumen de personas que busca ciertos tipos de productos o servicios, obviamente tu empresa te va a crecer y obviamente vas a poder seguir consiguiendo nuevos clientes en el tiempo. Y lo otro también es que sea rentable. La rentabilidad se refiere a que tengan la capacidad de pago. Si es que este público no tiene la capacidad de pago y tiene las otras características, tampoco sería atractivo porque obviamente la empresa no va a tener la rentabilidad y más que nada los ingresos suficientes para poder subsistir. Teniendo eso claro, yo ahora puedo tener obviamente una segmentación mucho más profesional. Y ahora, si yo te explico la segmentación, es solamente una división. La división es un grupo de personas, por ejemplo, una región de un país o un estado de un país o un país completo. Yo lo voy a dividir en grupitos. Obviamente esos grupitos son con las características anteriores. Entonces, estos grupos tienen características comunes. ¿Qué significa esto? Que sienten muy parecido, tienen percepciones muy parecidas, psicología muy parecida, estilos de vida muy parecida. Como por ejemplo los que van a trotar. Dentro del mundo deportivo, la industria deportiva, existen diferentes tipos de deportes. Uno de esos podría ser el running. Y el running tiene características de que ellos van a comprar, por ejemplo, zapatillas especializadas. Y ahí tenemos marcas como Nike, que obviamente ofrece una opción y que este grupo, si es que obviamente le hace sentido, lo va a consumir. Y también segmentar significa renunciar. De hecho, las redes sociales, una de las partes importantes es la exclusión de tu público, porque a no todo el mundo tú tienes que llegar con el producto o servicio que vas a ofrecer. ¿Y por qué es necesario ahora segmentar? Porque primero
el que quiere llegar a todos al final no vende nada, porque es muy difícil y es muy poco rentable querer llegar a todo el mundo. Si tú quieres llegar a todo el mundo, es complejo, porque implica mucho gasto de recursos monetario como también humano. Entonces las empresas que han crecido en el tiempo y a largo plazo es porque empezaron con un grupo pequeño y después avanzaron a un grupo mucho más grande, siempre y cuando su capacidad interna de distribución y quizás otros tipos de aspectos comenzaron a evolucionar respecto a estos mercados o a estos grupos que iban obviamente siendo cada vez más grandes. Pero siempre partieron de algo pequeño, porque entendieron el negocio y empezaron a avanzar sí o sí, paso a paso. Entonces, ¿cuáles son las formas de segmentar? Tenemos las geográficas, que es territorio. Es importantísimo que delimites un territorio. Si no delimitas un territorio, es como que la configuración del anuncio o la publicidad de pago se va a ir a todas partes y eso obviamente no es rentable en por lo menos una primera etapa. También la demografía. ¿Qué es la demografía? Son todas las características que uno le da al cliente o a los posibles clientes, como son nivel socioeconómico, género, también cantidad de ingresos que tiene mensuales, la edad, la profesión y también otros tipos de características, como por ejemplo la generación. Aquí tenemos la demografía, que se utiliza mucho en sociología y que obviamente el marketing lo utiliza para hacer todas las configuraciones y que obviamente, en este caso Facebook, lo puede hacer obviamente muy asertivamente. La psicográfica se refiere a toda la psicología de este grupo. Acá se pueden clasificar como la clase social, los estilos de vida y la personalidad de este grupo. En general, ahora las segmentaciones son más emotivas. Es muy importante que tú entiendas la emotividad del público en general y que se puede clasificar de una forma más psicográfica. Y la del comportamiento es cómo reaccionan frente a los estímulos. Frente a contexto de estímulos, cómo tienen este comportamiento. En este caso podría ser la frecuencia de uso o el comportamiento de compra, el nivel de lealtad o la fidelización, la actitud hacia la marca y otras características más. También están las características motivacionales, la razón de por qué te están comprando y los intereses, que es lo que utiliza redes sociales o más que nada Facebook. Facebook lo que hace es segmentar a través de intereses. ¿Qué significa esto? Que si tú le diste un like, visualizaste o compartes ciertos contenidos más frecuentemente, tú eres un candidato muy ideal para ciertos tipos de publicaciones. Entonces te la va a mostrar mucho más a ti porque tú tienes una predisposición a tener ese tipo de comportamiento digital en donde tú das likes, comentarios, compartir y otras cosas más. Toda esta información se hace una integración y obviamente tienes una segmentación donde tu publicidad va a ser mucho más rentable que si no la tuvieses. Y bueno, y la forma de segmentar tenemos varias. Está la indiferenciada, que es como para todo público, donde empresas grandes de gran volumen o de mercado de masas la utilizan. La diferenciada es que tenemos grupitos donde yo voy a seleccionar un grupo de personas con características similares, como por ejemplo el deportivo. Y la que es concentrada es con un grupo más pequeño, un nicho, pero es muy rentable. Entonces ahí yo tengo también tres formas de segmentar. Y la última que se está buscando, la personalizada, que lo que busco es que cada persona sea un mercado. Eso se hace con herramientas de más que nada inteligencia artificial y que se están haciendo de a poco, como lo que está proponiendo en este caso Amazon, que busca eso ahora con obviamente toda su tecnología. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es cómo poder segmentar a través de redes sociales de una forma fácil y que vas a poder utilizar en tus campañas de pago. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al administrador de anuncios. Ya, eso es súper importante que vayamos primero a este administrador. Luego de eso, cuando tú entres, te vas a ir a lo que es públicos, de ahí vas a ingresar. En el lugar de públicos, lo que vamos a realizar es ir, crear público a este botón azul y voy a público guardado. Y aquí vamos a ver todas las características. Entonces yo voy a seleccionar ahora y voy a inventar un público para que tú puedas tener, obviamente, todas las características que hemos conversado hasta el momento. Entonces, ¿qué nombre le voy a dar? Aquí en este caso va a ser público de prueba, más que nada para que
tú tengas claro cómo podemos realizar un público en Facebook Ads. Después vamos a ver, dice públicos personalizados, pero esto es cuando uno tiene otras características y más que nada lo que te permite Facebook Ads, más que nada configurar después para hacer campañas mucho más efectivas. En este caso lo vamos a omitir porque estamos recién partiendo y estamos haciendo un público guardado, que significa como tu primera presentación hacia el público que tú le quieres vender. Después dice lugares, que es la segmentación geográfica. Entonces yo voy a colocar algún país o alguna región. Por ejemplo, yo podría colocar acá Santiago de Chile. Imaginemos. Entonces me aparece una ciudad. De repente se pueden hacer mucho más grandes las segmentaciones. Por ejemplo, yo podría colocar región metropolitana de Chile. Y te va a aparecer, en algunos casos, la región completa. Si es que no, tendrías que seleccionar región por región. Ya, o más que nada ciudad por ciudad para tener el total. Entonces ahí yo voy a colocar esto que sería un lugar específico. Ahora si tú quieres colocar más, podías aumentar el rango para que se vea hasta cuándo puede llegar. Y si por ejemplo llegas tú a una zona que no quieres, puedes hacer exclusión, que es lo que también te permite acá. Por ejemplo, tú puedes excluir acá y puedes excluir la ciudad quizás de Mendoza porque llega un poco, ya excluí toda la región. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra forma. Entonces, voy a sacar esto de acá, más que nada para dejar esto como una opción. Si quieres incluir muchas más lugares, también lo puedes hacer, ningún problema. Entonces ahí tú quizás podrías colocar más ciudades. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra ciudad, región de Coquimbo, y toma completamente lo que es la región. Bien. Ahora viene lo que es la demografía, entonces yo puedo acá seleccionar lo que es la edad, por ejemplo en mi caso yo voy a seleccionar de 25 años hasta lo que son los 45. Y ahí aquí tengo otra forma de poder más que nada clasificar. Y si tú te fijas en el lado derecho, el tamaño del público cada vez va disminuyendo y está bien porque necesitamos públicos de ciertas características. Obviamente que no pueden ser tan pequeños, recuerda que tienen que ser de gran tamaño. Género, todos hombres o mujeres. Si tu público específicamente tienes estadísticas, tú puedes seleccionar algún tipo de género predominante. Si es que no, coloca todos porque obviamente a lo mejor tu servicio o producto alcanza para todas estas personas. Bien, después idiomas. En este caso, si tú vives en un país, por ejemplo, Estados Unidos, y quieres ir a la comunidad latina, tú puedes colocar español. Más que nada, los idiomas es la configuración de lo que es el dispositivo que están utilizando, independiente de la región o del país. Pero te recomiendo que a veces dejes esto sin algún tipo de características porque ahora todo el mundo configura según sus preferencias. Entonces igual sería bueno no tener como esto clasificado. Si es que tiene alguna estadística, algún estudio o alguna experiencia, tú puedes colocarla sin ningún problema. Y acá viene lo interesante que se llama la segmentación detallada. Entonces yo acá puedo colocar intereses específicos para que, para que se puedan hacer este público guardado. Se pueden segmentar de varias formas. Hay estrategias para segmentar según intereses específicos como también según intereses complementarios o indirectos. Ahí tú puedes hacer obviamente varios tipos de pruebas. Cuando uno hace unas campañas generalmente hacen varios tipos de pruebas o tiene diferentes públicos. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es colocar ciertas características para que me salga obviamente mucho mejor lo que es la publicidad. Entonces ahora yo voy a hacer algo más deportivo. Imaginemos que estamos vendiendo zapatillas deportivas. Entonces yo voy a colocar intereses relacionados con eso. Porque quizá a lo mejor no me aparece zapatilla deportiva en sí. Entonces mira, si yo coloco zapatilla, veamos los intereses o las sugerencias que me dice. Entonces mira, zapatilla de ballet, zapatilla calzado deportivo. Ese sí me interesa y yo voy a colocar aquí. Bueno, existen varias formas. Una es como sugerencia. Si yo no sé otra cosa, yo podría tener alguna sugerencia. Entonces fíjate lo que sale acá. Adidas, Nike y otras cosas, Reebok, que yo te voy a enseñar cómo hacer algunos tipos de segmentación. En este caso, imaginemos, o yo te voy a decir, de que quiero segmentar a través de la marca. ¿Por qué?
porque son marcas que yo sé que venden zapatillas. Entonces yo voy a hacer un público guardado de solamente con eh, sus, intereses indirectos a lo que son zapatillas deportivas. Entonces yo podría dejar calzado deportivo y buscar acá algún tipo de concepto sería complementario, que podría ser sneaker, o también podría ser algún tipo de interés más complementario. Entonces, como acá me aparecen estos dos, yo voy y quizás si yo manejo otro, que sería quizás zapatilla, o podría ser zapato, ya, pero bueno, el tema del zapato es como un poco más formal. Ahora, yo podría dejar esto y lo guardo, ¿ya? Ningún problema. Ahora, puedo hacerlo de una forma indirecta, como aparecieron las marcas. Entonces yo coloco Adidas y voy a colocar Nike. Nike. Y ahí fíjate que al lado sale lo que son el tamaño. Como son públicos guardados, estamos buscando tamaños de alto volumen. Fíjate lo que está apareciendo acá, está aumentando, porque yo lo segmenté previamente a una región con cierta edad y obviamente algunos intereses que son indirectos. Si no sé más, puedo tener sugerencias y puedo ver que tengo varios tipos obviamente, de sugerencias. Ahora, si yo voy un poco más específico, yo puedo decirte, como son zapatillas deportivas, algunos tipos de marca a lo mejor no me van a servir, como por ejemplo Vans o otra que es más que nada de zapatillas más de salida, que significa más urbano, como más de vestir, no de consumir deporte. Entonces ahí yo puedo hacer un poco de selección. Si yo quiero excluir, por ejemplo, algún dato importante que a mí me interesa, por ejemplo, excluyamos todo lo que diga Vans, ¿ya? O también a otro que diga Converse. Eso significa que todas esas empresas o personas que están interesadas en esa empresa que son zapatillas más urbanas, yo las puedo excluir, siempre y cuando tenga un sentido. Si es que no es así, no es necesario realizarlo. Entonces ahí yo lo puedo eliminar. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos esta cantidad de público. Ahora, el tamaño depende, pues. Si en realidad los grandes públicos ojalá sean arriba de 1 millón, pero dependiendo el negocio, la industria. A veces no siempre es necesario tener tan público tan grande. Me refiero a millones. Pueden ser cientos y estamos ok. Hay que probar solamente. Entonces, teniendo esto claro, yo lo puedo hacer un crear público y se me va a quedar acá como público de prueba. Yo en este caso lo voy a eliminar para que tú puedas después hacer el tuyo. Bien, entonces en este caso lo que vimos es cómo formar un público guardado en donde entendemos el concepto de segmentación que nos ayuda a rentabilizar mucho más nuestros anuncios o nuestros, más que nada, publicaciones de pago. Y obviamente teniendo un público mucho más segmentado, rentabilizamos el dinero y también es más eficiente. Recuerda que los esfuerzos no tienen que ser sobredimensionados porque cuando tú quieres llegar a todo el mundo, al final llegas a nadie. Esa es una regla que aparece en marketing. Así que investiga tu público, puedes hacer un buyer persona, si no, puedes investigar a tus ventas. ¿En qué sentido? De dónde vinieron, lugar geográfico, podría ser nivel socioeconómico, haz un pequeño estudio, rango etario, pregúntale a algunos de tus clientes algunos de estos datos para que tengas datos más fidedignos. Después los configuras en lo que es acá el Business Manager y puedes hacer un público guardado para utilizarlo después en una campaña de pago y obviamente acelerar lo que es la configuración de tu anuncio. Así que nos vemos, que te vaya excelente en un próximo capítulo o cápsula aquí en Métrica.